Precisiones es una realización de El Tablero Producciones. Qué vida buena, qué vida buena, qué vida buena. Qué vida buena, qué vida buena, qué vida buena. Para anticiparte a lo que viene, ya llega Precisiones. La procesión va por dentro. Conduce Marcelo Batis y la participación de Fernando Alonso. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos una nueva edición de este programa que se llama Precisiones, que se emite todos los martes de 12 a 13. No vamos a insistir con si es buen día, buenas tardes, buen mediodía, pero bueno, eso lo dejaremos para otro momento. Lo cierto es que este programa proseguirá los próximos 53 minutos, si no me falla el cálculo viendo el reloj acá del estudio. Acá por la M1220 Ecomedios. Estaremos con ustedes con Pilar Wolfet en la producción periodística, con Javier Martínez en la operación técnica, con Fernando Alonso en la columna de política internacional. Mi nombre es Marcelo Batti, soy el conductor de este programa. En un día, bueno, habitualmente a esta altura del día generalmente tenemos que decir que la temperatura subió, lo cual es lógico que al mediodía la temperatura sea más alta que la de las 11. Tenemos que decir que parece que se ha quebrado una tendencia, al menos. Esto es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, porque antes del programa, hasta el mediodía, la temperatura de 15 grados 6 décimas, esperábamos que ahora fuera a aumentar la temperatura, por el contrario está bajando, está en 13 grados 5 décimas según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, así que abrigarse, bueno, estamos formalmente en primavera, pero bueno, recordemos que los primeros días de la primavera son bastante otoñales, podríamos decir, casi invernales en algunos casos, así que habrá que esperar un par de semanitas para tener temperaturas más o menos agradables y a tono con esta nueva estación que empezamos a transitar oficialmente en el día de ayer. En este momento, como dijimos, la temperatura de 13 grados 5 décimas, se espera una máxima de 21 grados, el tiempo al menos está parcialmente nublado, pero está, podemos decir, con muy pocas nubes, no está con peligro de lluvia en el día de hoy, ni en el de mañana, ni en el de pasado. Eso sí, el viernes, ya para el viernes el Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias tanto para el viernes y chaparrones también para el sábado. Así que bueno, vamos a tener un comienzo de fin de semana un tanto complicado. Pero lo destacable es que las máximas van a ser en todos los casos temperaturas superiores a los 20 grados y las mínimas temperaturas de 2 dígitos, o sea, parece que ya las temperaturas mínimas de un dígito quedaron en el recuerdo, al menos hasta bien entrado el año que viene, crucemos los dedos, pero aparentemente la cosa viene encaminada desde ese punto de vista, desde esa manera, así que bueno, simplemente tener un poquito de paciencia para disfrutar la primavera a pleno en cuestión de días nomás. Algunos ya lo hicieron en el día de ayer, en el tradicional día del estudiante, que bueno, en medio de la pandemia obviamente todos sabíamos que no se iba a desarrollar en las condiciones que sabemos que se desarrolla tradicionalmente. No hubo casos de desbordes ni de gente que haya actuado con irresponsabilidad, al menos no se los conoce, y si fueron mínimos. Hubo bastante vigilancia policial y de personal de seguridad, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en las principales ciudades del país, así que no se han reportado casos extraños en ese sentido. Estamos transitando esto que algunos dicen que no se llama cuarentena y otros dicen que sí. Lo cierto es que estamos en el día 187 de este aislamiento social preventivo y obligatorio, ASPO, que comenzó ese 20 de marzo, que en esta nueva prórroga que se anunció el viernes pasado se extenderá hasta el domingo 11 de octubre, seguramente el domingo 11 de octubre, o recordemos al día siguiente, el 12 de octubre, feriado. Seguramente decíamos horas antes o días antes del 11 de octubre se dará a conocer un nuevo decreto con la ampliación del aislamiento con determinadas características. Tenemos que reconocer que en todos los casos hubo cierta flexibilidad, cierta flexibilización, cierto relajamiento en algunas actividades. En el caso de la ciudad de Buenos Aires hemos observado en estos días, podemos decir, la continuidad en cuanto a la reapertura de bares y restaurantes. En algunos casos ya se puede ver que
algunos locales de comidas rápidas que tienen playas de estacionamiento y la han acondicionado justamente para que en esa playa de estacionamiento pudieran instalarse mesas al aire libre. Y seguiremos viendo seguramente con el correr de los días nuevas disposiciones que permitan reactivar en cierto modo ciertos aspectos de la economía. En ese sentido se puede ver que todos los informes, tanto de cámaras comerciales como de cámaras empresarias, lo que se observa hay una constante. En la comparación interanual todavía hay una caída, pero en la comparación intermensual o mensual, digamos agosto contra julio, julio contra junio, junio contra mayo, mayo contra abril, se observa que la caída es cada vez menor y en algunos casos, en algunos sectores, incluso se puede llegar a observar crecimientos interanuales. Son los menos, pero por lo menos en el caso de productos de caucho y plástico, yo le digo a la gran mayoría de la población, les digo eso, dice que a mí que me importa, bueno, pero es un sector de la economía muy importante, ese sector tiene un crecimiento respecto de agosto del año pasado, lo cual ya es mucho decir. Otras actividades obviamente tendrán que esperar un poco, pero veremos cómo sigue la situación. En cuanto al análisis de la cuarentena, tenemos que decir que, bueno, hubo un informe en el día de ayer que se prestó mucho a confusión, no porque haya sido mal hecho el informe, sino porque faltó explicar en todo caso que cuando el Ministerio de Salud dice los muertos de las últimas 24 horas, no significa gente que haya efectivamente muerto en las últimas 24 horas, sino que son los muertos informados en las últimas 24 horas, que en algunos casos pueden ser de otros días, en algunos casos incluso de otros meses. En el caso concreto de ayer, por ejemplo, se informaron que murieron 429 personas. Mucha gente prendió la señal de alarma y dijeron, bueno, no, evidentemente parece que estamos dando varios pasos atrás. En realidad esos 429 muertos correspondían en su mayoría a fallecidos de otros días e incluso en algunos casos de otros meses. Los muertos efectivamente ayer fueron 33, o sea, menos de la 10ª parte de los muertos informados. Casos similares, por ejemplo, el domingo a la mañana se informó que del sábado a la noche al domingo a la mañana, o sea, un lapso de 12 horas, en Tucumán se habían informado 35 muertes, solamente en Tucumán, lo cual obligaba prácticamente a volver a fase 1 y a clausurar cualquier tipo de actividad en la provincia. En realidad no eran 35 muertos en esas 12 horas, lo cual hubiera sido una locura incluso en la provincia de Buenos Aires, que es mucho más grande, sino que era información que no se había dado en días anteriores y se fue juntando en el día de ayer, en el día de antes de ayer, en domingo a la mañana. Y en el caso de los lunes, si uno observa generalmente en todos los informes, por demoras en la carga de datos en los fines de semana, por lo general los lunes hay un aumento en los datos. No significa que ese lunes haya muerto más gente, sino que ese lunes se informó más cantidad de muertos. Es bastante complicado de explicar, pero luego hablaremos sobre este tema. Lo cierto es que la tasa de letalidad, recordemos que hace unos meses estábamos, no digo contentos, pero al menos se mostraba un dato auspicioso como que una tasa de letalidad inferior al 2%, incluso inferior al 1,9%, andaba por el 1,88%. Bueno, ahora estamos diciendo que hay una tasa del 2,11%. Estamos lejos de los niveles altísimos de mayo, pero estamos también lejos de los bajos niveles de julio. Así que son datos para tener en cuenta y preocuparse teniendo en cuenta que, antes que nada, más allá de que la tasa suba o baja, hay que seguir con las mínimas precauciones y con los protocolos del caso en toda actividad que se realice. Precisiones. El programa para estar informado presenta a sus anunciantes. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Cuenta DNI ya tiene 12 millones de usuarios y para festejarlo, el Banco Provincia sumó más funciones a su billetera digital. Envía dinero, compra en comercios, recarga el celu y paga tus servicios desde donde estés. Es gratis. Bájate Cuenta DNI en solo 3 simples pasos y sé parte de esta gran comunidad. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar/donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires Ciudad. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Seguimos en Precisiones, cuando pasaron 16 minutos de las 12, estamos con una temperatura de 13 grados 5 décimas. Y siguiendo con los datos que habíamos empezado a dar respecto de la pandemia de coronavirus, tenemos que decir que hasta anoche se reportaron en el país 13.482 muertos. Volvemos a decir, no quiere decir que haya muerto 13.482 muertos, son los muertos informados. Hasta ahora, seguramente hay muchos datos que no se han cargado y quizás el número sea mayor. Estos son los acumulados de que empezó la pandemia con el primer contagio declarado, que fue el 3 de marzo. En total de contagiados son 640.147. Esto nos da una tasa de letalidad del 2,11. Ahora bien, uno habitualmente escucha diferentes comparaciones con otros países y da la sensación que esto fuera como un equipo de fútbol que, bueno, depende con qué se compara. Digamos, un equipo de fútbol medio que se compara con Chupanqui, por ejemplo, es un éxito. Si se compara con el Bayern Múnich, es un fracaso. En este caso, algo parecido hay, con algunos que se quieren comparar con Brasil, que tiene datos realmente catastróficos, y otros que, por el contrario, se quieren comparar con Uruguay o Paraguay, con lo cual demostrarían que Argentina es una catástrofe. No es ninguno de los dos casos, como tampoco en la metáfora futbolística que dimos recién. Lo que sí podemos dar datos crudos, que merecen varios tipos de análisis, pero comparemos la población argentina, la densidad de población argentina y la cantidad de casos. No con un país en particular, sino con todo el mundo. Argentina es el país 31º en cantidad de habitantes. O sea, todos sabemos, los primeros son China, India, bueno, empiezan a contar ahí. Argentina está en el puesto 31, 31º, en cantidad de habitantes. En densidad de población es un poco más difícil comparar porque si uno ve la lista completa está en el puesto 213 Argentina. Lo que pasa que ahí se incluyen países pequeñísimos con qué sé yo, algunos que ni siquiera son países como Hong Kong, Mónaco, el Vaticano, San Marino. Bueno, si uno saca todo eso y deja lo que se podría considerar un país en serio, Argentina ni siquiera está entre los primeros 100 países por densidad de población. O sea, somos 31º en cantidad de habitantes, ni siquiera somos el 100º en densidad de población, pero en cantidad de infectados somos el 10º, lo cual evidentemente abre una señal de alerta y un signo de interrogación. ¿Por qué estamos 10º si en cantidad de habitantes somos 31º y en cantidad y en densidad de población ni siquiera estamos entre los primeros 100? En cantidad de habitantes, tomado el total del planeta, Argentina tiene el 0,6% de los habitantes del mundo. 0,6%. Pero tiene el 1,4% de los muertos. Esto es más del doble. Y tiene el 2% de los infectados. Esto es más del triple. Datos que podríamos tener a consideración. Seguramente las autoridades los tienen. Y que hay que tener en cuenta, más allá de compararnos con Brasil y Uruguay, depende de la conveniencia de cada uno. Y arrancamos con los entrevistados del día y estamos en comunicación con un conocido economista, jefe de la consultora EcoGo. Nos referimos a Federico Furiase. ¿Qué tal, Federico? Marcelo Batti te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, estamos en una situación un tanto extraña respecto del dólar y respecto del riesgo país. Para algunos tiene relación, para otros son temas diferentes, pero ¿a qué se debió que ayer el riesgo país haya aumentado un 7%, teniendo en cuenta que había bajado abruptamente una vez que JP Morgan empezó a contar los nuevos títulos de la deuda? Y todo hacía pensar que, bueno, Argentina se encaminaba a tener por lo menos un riesgo país de 3 dígitos y no de 4, como sigue siendo hasta ahora. Bueno, está muy asociado esta tensión que estamos teniendo después de la reestructuración de la deuda, que le da un margen al gobierno para ir por un camino
de normalización y estabilización macroeconómica en términos de bajar riesgo país, de bajar la brecha cambiaria. Bueno, lo que tuvimos es señales políticas que fueron por otro lado y una tensión cambiaria que se terminó resolviendo con más cepo, más endurecimiento. Eso generó más desconfianza y se vio materializado en un riesgo país en aumento. Que suba el riesgo país significa que los bonos caen de precio o la tasa a la que se tendría que financiar Argentina sube, aún después de la reestructuración, y en ese contexto la brecha cambiaria, la distancia que hay entre el dólar oficial al que puede importar una empresa y el dólar financiero aumentó, con lo cual eso se retroalimenta negativamente. Eso hace que el exportador no tenga incentivos a liquidar, a exportar, refuerza los incentivos que tiene el importador para llevarse lo que pueda al dólar oficial, que es percibido como retrasado respecto del dólar financiero, y todo eso genera una dinámica de tensión cambiaria donde arriesga un escenario de inflación si el gobierno no toma rápidamente, no da un shock de confianza a nivel político y a nivel económico. Ahora bien, uno tiende a pensar que dentro del gobierno hay economistas capacitados, reconocidos. Bueno, Guzmán viene de la Universidad de Columbia. O sea, todo este análisis que vos hacés, en mayor o menor medida, o lo comparten o al menos lo conocen. Y uno se pregunta, ¿por qué toman estas medidas? ¿No tienen otra salida? ¿No consideran que las otras salidas son peor que estas? Más en un país donde se han recurrido a prácticas de este tipo en otras épocas y los resultados no fueron buenos. Es una muy buena pregunta. Probablemente haya, digamos, distintas visiones en términos de cómo encarar esta crisis cambiaria entre Banco Central y economía, que es algo que pasa en todos los gobiernos. También es verdad que cualquier decisión que tomaras por la forma en la que se te estaban yendo las reservas, cualquier decisión iba a ser costosa. Digo, frente a una corrida cambiaria, las respuestas que tenés de corto plazo son todas costosas. O devaluás más rápido el oficial y asumís más inflación, o subís la tasa de interés y encareces el crédito, o seguís perdiendo reservas y eso te va generando un problema, o endureces más el cepo. Bueno, el problema que fueron por la última vía, y obviamente eso es comprar tiempo, pero comprar tiempo ¿para qué? Y en el medio perdiste confianza y las variables cambiarias siguen tensionadas y aumentó el riesgo país y la brecha cambiaria, con lo cual ahora tienen que dar un golpe de timón rápido. Golpe de timón rápido significa una señal política, porque la política también, después de la reestructuración de la deuda, vinieron señales y venía dando señales contradictorias, ¿no? En términos de lo que fue Vicentín, reforma judicial, intervención de las telcos, todo ese ruido político no ayuda. En lo económico tenés que dar una señal, tenés que mejorar la tasa de pesos, tenés que dar una señal fiscal más rápida en el marco de la negociación con el fondo, tenés que mejorarle el dólar de los exportadores para que aumenten las exportaciones, y eso implica o una devaluación más rápida del oficial, pero dentro de un programa económico, porque si no, no sirve devaluar en este contexto, solamente generarías más inflación, o mejorarles, bajar las retenciones al campo. Digo, alguna medida en esa dirección es lo que pienso yo que deberías hacer rápidamente para salir de este círculo vicioso en donde estás perdiendo reservas, sube el riesgo país, sube la brecha cambiaria y hay un riesgo de inflación reprimida muy importante. Ahora bien, esas señales que son más políticas que económicas, alcanzo a entender, ¿pueden ser tomadas por los mismos protagonistas o esto implica un cambio de nombres? Bueno, ahí es una pregunta clave. Yo creo que tiene margen el gobierno para diseñar un programa económico con, digamos, de hecho el ministro de Economía tuvo una reestructuración exitosa de la deuda. Me parece que tiene margen como para hacer una reformulación del programa económica dentro de una señal política contundente y no necesariamente implique un cambio de fichas, porque también puedes tener un cambio de fichas que si no tenés el programa económico y político tampoco te sirve. Entonces acá tiene que haber un giro de programa, de rumbo, independientemente de las fichas, ¿no? Parece que eso es más importante porque uno puede cambiar fichas y continuar en el mismo rumbo y no vas a ganar credibilidad por eso.
Ujú. Ahora bien, ese cambio de rumbo, ¿en qué consistiría? Porque, digamos, se escucha habitualmente a muchos economistas criticar a la política económica, pero cuando le dicen, bueno, ¿usted qué haría? Ya Bueno, ahí empiezan a flaquear los argumentos. bueno, ese es el punto. Obviamente que todo es costoso, porque venimos de una economía que ya estaba en recesión 2018-2019 con una crisis cambiaria, después tuvimos el default y tuvimos la pandemia. Es una economía que no tenía ahorro previo y que ahorra en dólares. Entonces, la única manera de financiar el déficit fiscal que deja la pandemia es emitiendo pesos, pero la gente piensa en dólares. Ya el diagnóstico es complicado por una economía que recibió la triple Nelson, digo yo. Crisis cambiaria, default y pandemia. El rumbo que tomaría, desde lo económico, es este rumbo, ¿no? Dar una señal de mejorar el déficit fiscal un poco más rápido de lo que marca el presupuesto, acelerar la negociación con el Fondo Monetario, mejorarle la rentabilidad a los exportadores para que liquiden y tener más dólares, aumentar la tasa de pesos para que eso también haga a los exportadores liquidar los dólares, y en ese contexto tratar de generar credibilidad, bajar el riesgo país, bajar la brecha cambiaria, y que eso permita al gobierno mantener un deslizamiento del dólar oficial quizás un poquito más rápido, si se da ese contexto económico, en ese marco, para moderar y poner paños fríos sobre la tensión cambiaria. Digo, mientras el dólar financiero esté 140 y el exportador de soja reciba un dólar de 55 neto de retenciones, la tensión cambiaria va a existir aunque haya ultra cepo. Entonces, y eso se soluciona generando confianza y bajando riesgo país y brecha cambiaria. Y me parece que los canales que quedan es acelerar la expectativa de baja del déficit fiscal, subir la tasa de interés de pesos y dar una mejor señal al exportador. Pero eso tiene que estar en un rumbo político y en un programa económico definido. Ahora bien, uno dice que no hay devaluación, pero si uno repasa el movimiento del Banco Central en el mercado mayorista, todos los días más o menos ajusta el dólar entre 6, 7, 8 centavos, depende del día. Exacto. ¿Te parece que tendría que hacer ajustes más altos que esos? En este contexto no. Entonces, ¿cuáles serían las señales a los exportadores? ¿Que bajan las retenciones? ¿O aumenta el dólar o bajan las retenciones? Exactamente. Pero eso lo tenés que hacer, la parte de bajar, yo bajaría las retenciones, obviamente tenemos que ver qué parte del gasto ajustamos, porque eso es más déficit, y la devaluación más rápida la tenés que hacer en un contexto de un programa macro y político más amplio. Entonces tenés que dar una definición política, un cambio del carácter de la política, tenés que dar un programa económico integral. Una devaluación del oficial no sirve sin un programa económico integral donde tengas mayor señal fiscal, donde tengas una mejora de la tasa de pesos, y si eso genera que empiece a bajar el riesgo país y la brecha cambiaria, ahí recién el Banco Central tendría margen para devaluar un poquito más rápido, para bajar la brecha e incentivar los dólares de la exportación. Si no, es un arma de doble filo la devaluación. En este contexto es un arma de doble filo que solamente generaría más inflación. Perfecto. Ahora bien, ya que hablaste de la devaluación, el proyecto de presupuesto para el año que viene prevé un déficit primario de 4,5 puntos del PBI. Ahí tenés un punto, ¿ves? Bueno, igualmente, llegar al equilibrio fiscal en el 2021 prácticamente, no sé, considero yo que imposible. Ahora, entre el 0 y el 4,5, ¿por cuánto te jugarías? Bueno, ahí está. El problema es que obviamente la economía está en recesión, hay que ver en qué termina el déficit este año, probablemente termine en 6, 7%. El 4,5 implica ya un ajuste, pero creo que se podría haber hecho un poquito de esfuerzo más, quizás 3,5. Obviamente el 0 es inviable política y socialmente, y tampoco sería alcanzable ni recomendable. Lo importante es mostrar algún esfuerzo adicional en 2021 y mostrar una película, no solamente la foto, sino la película del 2023, y tratar de mostrar de que se puede llegar a 0 al 2023 en el marco de la negociación con el fondo, donde eso te permita patear para adelante los vencimientos de deuda con el fondo, que es otro problema. Entonces, esa sería una señal, acelerar la negociación con el fondo, comprometiendo consolidarte fiscalmente hasta el 2023, sería una señal interesante y una herramienta que tiene el gobierno interesante si la podría agilizar. Con esa señal fiscal, mejorando la tasa de pesos, bajando retenciones,
en un contexto político con un carácter distinto, eso te daría margen para aflojar la tensión cambiaria. Perfecto, bueno, ha sido muy claro. Federico, te agradezco tu participación en Precisiones. Por favor, un placer. Un placer para nosotros. Ha sido Federico Furiase, economista jefe de la consultora EcoGo, refiriéndose a la complicada situación económica y financiera y fiscal del país por estos días. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ecomedios y los números de la suerte, con los resultados de las quinielas recién sorteadas, la primera del día. A la cabeza en la ciudad, 2.839. En la provincia, 8.913. Córdoba, 9.695. Santa Fe, repitió el ambos, 0.695 en distintos lugares. Entre Ríos, 9.537. Auspiciado por Carnes Seleccionadas Benito, Tapalqué y Lisandro de la Torre Mataderos. Agencia Segura, Cristales Antiasalto Mezquita Hermanos, Alsina 2501. Barcacha, tortas y helados todo el año, Rivadavia 2030. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220. Volvemos 15-30 minutos. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Continuamos con Precisiones. Conduce Marcelo Bates, con la participación de Fernando Alonso. Y cuando faltan 27 minutos para las 3, actualizamos los datos del tiempo en un día que al menos el Servicio Meteorológico Nacional tuvo bastante trabajo, podemos decir. En lapso de media hora ya tenemos 3 temperaturas diferentes, o una cuarta por lo que estamos viendo en las pantallas de la televisión. Realmente cada cual puede elegir la temperatura que más le guste. Hasta las 12 era 15,6, minutos después de las 12 bajó a 13,5, y ahora está en 14,6 según el Servicio Meteorológico Nacional. Según algunos canales de televisión están 16,4. No sé si se confundieron el 6 con el 4 y intercalaron los números y en vez de 14,6 pusieron 16,4, pero lo cierto que estamos con diferentes temperaturas en un país que aparte, por si nos faltaran problemas, también tenemos la sensación térmica. En este momento al menos, de acuerdo con el informe oficial, no hay diferencias entre temperatura y sensación térmica, lo que sí hay diferencias entre las temperaturas según el medio que uno utilice. Al menos oficialmente, repetimos, la temperatura es de 14 grados 6 décimas. Y dicho este informe meteorológico un tanto extraño, vamos a dar paso a la información empresaria del día. Digamos al respecto que Santander, el Banco Santander, se convirtió en el primer banco del país en certificar sus créditos de impacto social bajo criterios globales de sustentabilidad. Desde el inicio de la pandemia y la implementación de la cuarentena, Santander ha otorgado préstamos por 52.100 millones de pesos en respuesta a la crisis sanitaria, siguiendo los criterios internacionales del marco de referencia para créditos sociales. Las diferentes líneas de financiamiento se destinaron a pagos de sueldos, necesidades de capital de trabajo, inversiones en equipo tecnológico para facilitar el trabajo a distancia y gastos de capital para mejorar la capacidad instalada y comprar suministros médicos. El monto incluye también el financiamiento otorgado a las 2 mayores fabricantes de respiradores artificiales del país. El marco de referencia para calificar créditos sociales fue validado por Sustainalytics, líder global en investigación, análisis y ratings ambientales, sociales y de gobierno corporativo, que juzgó a los criterios de Santander alineados con estándares internacionales de sostenibilidad, como los principios de bonos sociales 2020 de International Capital Market Association. Y siguiendo con la información empresaria y siguiendo también con los bancos, vamos a dar una información que dice que en un contexto de uso obligatorio de barbijos o tapabocas y nariz como herramienta de protección frente a la pandemia del coronavirus, el Banco Ciudad se suma a las iniciativas que promueven el uso de los barbijos transparentes, que facilitan la comunicación con personas sordas e hipoacúsicas. Claro, es un grave problema para
quienes tienen que leer los labios el hecho de que la mayoría de la población, por no decir toda, está con barbijo caminando por la calle, ¿no? Decíamos que facilitan la comunicación con personas sordas e hipoacúsicas, fomentando la empatía, la inclusión y la igualdad de oportunidades en la sociedad. La visión de los labios a través de los barbijos transparentes aporta mucha información a las personas con disminución auditiva en su vida cotidiana y colabora en la decodificación de los mensajes recibidos. Por este motivo, a partir de los próximos días, el Banco Ciudad dispondrá de estos barbijos inclusivos en todas sus sucursales y oficinas de atención al público. Asimismo, la Fundación Banco Ciudad, para promocionar esta práctica inclusiva, adquirió, así se dice, barbijos transparentes para ser donados a comercios de barrio y cercanía de la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de concientizar a emprendedores, responsables de locales y vendedores sobre la importancia de su uso para eliminar la barrera en la comunicación que constituyen los barbijos opacos para una población de sordos e hipoacúsicos que en la Argentina se estima cercana al 1.000.000 de personas. Seguimos con la información y bueno, recordemos, en la pandemia todo cambia y la tradicional ceremonia a la que estábamos acostumbrados cuando era la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre de cada año justamente, era la de decenas, por casi más de un centenar de jefes de Estado concurriendo ahí a Nueva York, a la sede de las Naciones Unidas, a dar su famoso discurso, con las discusiones acerca del tiempo que usa cada uno. En los tiempos en que estaba Fidel Castro era un problema. En el caso actual, obviamente, con todo este problema de la pandemia y las dificultades y la inconveniencia de trasladarse masivamente a un solo lugar, la mayoría de los jefes de Estado, por no decir todos, han optado por las videoconferencias. Justamente el presidente Alberto Fernández lo hará así, dará un mensaje se estima de unos 15 minutos que ya fue grabado, se dará a conocer en el curso del día de hoy, con menciones que se supone van a tener que ver con el reclamo argentino histórico por la soberanía, los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas y el resto de las islas del Atlántico Sur, la postura argentina respecto del atentado de la AMIA, y obviamente no faltarán reflexiones del presidente Alberto Fernández sobre la renegociación de la deuda y el canje realizado con los acreedores de bonos sometidos a la ley internacional. Ya empezó la asamblea y ya se escuchó un virulento mensaje del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el que directamente apunta todos los dardos hacia China. Pareciera ser su punching ball de los últimos meses, donde dice directamente que la Organización de las Naciones Unidas llamó a la Organización de las Naciones Unidas a responsabilizar al país que trajo la pandemia al mundo, China. Así, sin vueltas. Bueno, recordemos que Trump sigue acusando a China de haber ocultado información y que, bueno, siguió, así como en su momento se le llamó la gripe española al virus que asoló a la humanidad allá por hace 1918, ahora insiste en llamar a esta epidemia de COVID-19 como el virus chino. Estas son las palabras que dijo Donald Trump en su mensaje en esta asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, un tanto inusual, en tiempos de pandemia, sin la posibilidad de discursos en vivo y en directo, sino grabados y transmitidos de forma remota. Y seguimos con los entrevistados del día y estamos en comunicación con Andrés Della, directivo de la FAEBIT, esto es la Federación de Asociaciones de Viajes y Turismo. Andrés, buenos días, Marcelo Batis te saluda. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y bueno, nos hemos tomado el atrevimiento de revisar tu cuenta de tuit y vemos que tu último tuit, al menos hasta lo que llegamos a leer, era bastante auspicioso, recordando un mensaje de la Federación, falta cada vez menos, elegí tu próximo destino y empezó a planificar tu viaje con tu agencia de viajes de confianza. Nada reemplaza el asesoramiento, conocimiento y experiencia de un equipo profesional. Tu agencia de viajes está lista para acompañarte. Bueno, no ha pasado mucho tiempo, del 4 de septiembre para acá, pero parece que el panorama ha cambiado. Sí, en realidad
uno trata de ser optimista siempre. Me pasa, yo tengo mi empresa y el personal que tengo a cargo, que estamos permanentemente tratando de estar motivados, mirando para adelante. La realidad actual no la podemos cambiar, pero también ha pasado que con la última medida del supercepo, por decirlo así de alguna manera, como está mal llamado, a las agencias de viajes emisivas, los que vendemos mayoritariamente viajes al exterior, fue un golpe muy duro. Digamos, ¿en qué los afecta? Más allá de lo que uno puede llegar a suponer, ¿en qué, en el trabajo habitual y cotidiano de una agencia de viajes, en qué lo afecta? Y que el pasajero para viajar al exterior va a tener que pagar un 77% de impuestos en un pasaje aéreo. ¿Cómo se compone ese 77%? Porque supuestamente es un 35% nada más. Nada más, es un 35%. Claro. Sí, la última medida es un 35%, pero en diciembre el impuesto país fue de un 30%. Uh-huh. Entonces ahí ya tenemos un 65% más 7% de el impuesto del DNT, que es de la Dirección Nacional de Turismo, que está hace muchos años en los boletos. Seguimos sumando. Y eso en cuanto a transporte aéreo, pero en cuanto a servicios de hotelería o de traslados en el exterior, a partir de la semana pasada, el pasajero tiene que pagar un 35% más. Entonces, a las agencias de viajes, ¿en qué nos afecta? Es que no hay mercado. Uh-huh. La cantidad de impuestos que hay que pagar para viajar al exterior hace que la gente no viaje al exterior. Y muchos, cuando nosotros lo decimos así, se enojan porque dicen, pero el turismo nacional, no, el turismo nacional está buenísimo. A partir de la semana que viene va a haber un plan de preventa para todo el año 2021, que es genial, con un beneficio enorme para el pasajero, pero el turismo receptivo se compensa con el turismo emisivo. Las compañías aéreas del exterior, si no trasladan pasajeros tanto de subida como de bajada, no viajan. Entonces hay que hacer el análisis más global. ¿Que hay una especie de represalia, se podría decir? ¿O un comportamiento espejo? Represalia no, son decisiones comerciales. Vamos a un número, un avión que se va de acá para Estados Unidos, no sé, vale $200.000 el viaje y lo tiene que cubrir tanto a la ida como a la vuelta. Claro, son decisiones comerciales, claro, exactamente, tal cual. Si bien el país seguramente se pone, con las devaluaciones de dólar que hubo, se pone competitiva a nivel internacional, pero para los que están acostumbrados a viajar al exterior se pone prohibitivo. Entonces, igual venimos de estar desde el 20 de marzo con las persianas bajas, ¿no? Las oficinas cerradas, porque somos uno de los sectores que todavía no puede abrir. Uh-huh. Entonces ahí estamos peleándola. Está bravo, está muy bravo, la verdad que está muy bravo. Uh-huh. Pero bueno, hay que seguir, por eso yo lo poco que escribo en las redes sociales trato de ser optimista. Uh-huh. Ahora bien, más allá de tu optimismo, que es destacable, del 20 de marzo para acá hubo cierre de empresas, hubo suspensión de personal, despidos. ¿Cómo viene el panorama? Sí, muchos cierres de empresas. No tenemos el número. No, el número finito y exacto no está, porque el registro de agencias de viajes está funcionando en forma limitada, pero nosotros, haciendo cálculos rápidos, ya han cerrado más de 1.000 agencias de viajes. ¿Más de 1.000? ¿Sobre un total de cuántos? 5.600. Uh-huh. ¿Y en cuanto Usted claro, sí, enorme. Póngase a pensar que, el gobierno, con la ayuda que le da a los empleados, por ejemplo, los ATP, que están buenísimos, que es una gran medida, ¿sí? Pero después todos los costos de alquileres, servicios y todo lo que hay que pagar en una empresa, ya hasta un momento hubo gente que lo pudo soportar y después ya no lo pudo soportar más. Y entonces deciden, en vez de acumular deuda para el futuro, deciden poner un freno a la actividad, lamentablemente, ¿no? Por eso nosotros ayer, no sé si pudo leer, hicimos una marcha a nivel nacional. Sí. La realidad es que la marcha fue histórica porque es la primera vez que la federación mueve una marcha así. A nosotros no nos gusta estar en la calle, a nosotros nos gusta estar en el escritorio trabajando y pensando a dónde puede viajar la gente. Pero bueno, llegó un límite que los asociados nos dijeron, tenemos que hacer algo distinto. Y el algo distinto fue lo de ayer, que fue muy movilizante,
para poner también un poco en la vidriera la gran problemática que estamos teniendo, ¿no? Si bien todo el mundo lo sabe, porque a mí me pasa, yo hablo con mis amigos y me dicen, ¿y cómo estás? ¿Y cómo crees que esté? Y estoy desde el 20 de marzo en mi casa sin ingreso. Estoy como puedo, pero ahí la vamos llevando, la vamos piloteando y hay que ser optimista también por los demás. Uno como dirigente tiene una responsabilidad en ese sentido. Y no se me ocurre, la verdad, desde afuera de la actividad, pero otras actividades se han tenido que reconvertir, bueno, los bares que tomaron el delivery, el takeaway, bueno, diferentes actividades que tuvieron que agudizar su ingenio para reconvertirse. En el caso de ustedes, ¿qué posibilidad de reconversión hay? Nosotros lo que le pedimos al ministro Lamens, que en realidad ahí hay que destacar el buen diálogo que el ministro tiene con nosotros. Las cosas que le hemos pedido, algunas las pudo sacar enseguida y otras nos dijo, no depende de mí, hay que trabajarlo, y bueno, ahí están. Pero una de las cosas es, las agencias de viajes antes solo podían ser agencias de viajes en sus locales. Y el ministro hizo una reglamentación nueva a pedido nuestro que es de actividades conexas. O sea, que dentro de una agencia de viajes puede haber otra actividad ahora. No sé, venta de artesanía, lo que a la gente se le ocurra que cree que puede poner en su local el día de mañana, porque la actividad está parada. Bueno, a ver, el tránsito interprovincial está parado, los aviones no vuelan, el transporte de larga distancia no está operando, está parada la industria del turismo. Todos hablan de la temporada, que temporada sí, que temporada no, que los protocolos de temporada y todo lo demás, pero de acá a la temporada son 3 meses más. ¿Cómo hacemos para aguantar hasta la temporada? Y ese buen diálogo que tienen con Lamens, con otros funcionarios, ¿cómo funciona la situación? No, nuestra cartera es la del ministro Lamens, y él nos ha hecho algunas reuniones. Sí, bueno, pero ayer marcharon frente al Banco Central, no frente al Ministerio de Turismo. No, nos reunimos en el Ministerio de Turismo. Nos reunimos en la puerta del Ministerio de Turismo y fuimos caminando al Banco Central, porque la reglamentación no fue del Ministerio de Turismo, esta del impuesto, ¿sí? A ver, que no se malinterprete, ¿no? Nosotros no defendemos a nadie, ¿sí? Nosotros tratamos de defender únicamente al sector turismo. La movida, y quizás ese fue el impacto que generó que hicimos algo distinto. Si hubiese estado solo en el Ministerio de Turismo, por ahí no llamaba tanto la atención, pero necesitábamos hacer algo distinto. La verdad, yo estuve ayer en Capital y me encontré con colegas que hacían muchísimos años que no los veía y los vi devastados, los vi entregados, los vi apesadumbrados, y es comprensible. ¿Qué vamos a hacer? Es así, hay una realidad, ¿no? 6 meses sin turismo es mucho ya. Y de acá en más, ¿qué queda por esperar? Digamos, presentaron sus reclamos, ¿qué les dijeron? Lo vamos a... Presentamos nuestro reclamo, se lo dimos al ministro. ¿Sí? Se lo dimos al ministro. Sí, se lo dimos al ministro y el ministro nos dijo, denme unos días, voy a ver cómo lo podemos trabajar, y ahora nos queda esperar, ¿sí? Nosotros este año habíamos estado contentos, entre comillas, pues ya no me acuerdo ni cuándo fue, no sé si fue en abril o ya nos había recibido el presidente Alberto Fernández también, que era la primera vez que un presidente de la nación nos recibía a nosotros como sector exclusivamente, como agencias de viaje. Dijimos, bueno, vamos a ser escuchados, van a tomar medidas para nosotros, qué sé yo, y bueno, pasó el tiempo, vuelvo a decir, el gobierno tomó medidas para los empleados. Entonces por ahí a veces falta alguna que otra medida más para las empresas. A ver, ayer salió publicada la ley de emergencia turística, ¿no? Sí. Ahora hay que esperar la reglamentación de la ley. Ahí adentro de la ley hay algunas cuestiones que sí, que nos benefician. Nos benefician porque nos dan flexibilidad en cuanto a pagos de deudas y todo lo demás. Pero, bueno, el hoy es dificilísimo. La realidad es esa. Bueno, esperemos que mejore la situación entonces. Sí, ojalá. Bueno, Andrés, te agradezco tu participación en Precisiones. No, por favor. Gracias a ustedes por ocuparse del tema. Un abrazo y a disposición.
Muchas gracias. Ha sido Andrés Della, directivo de la Federación de Asociaciones de Viajes y Turismo, esto es FAEBIT, refiriéndose a la crítica situación del sector turístico y de las agencias en particular en esta situación marcada por la pandemia, que realmente dificulta todo lo que sea el traslado de personas, ya y mucho más en el caso de los traslados internacionales. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Cuenta DNI ya tiene 12 billones de usuarios y para festejarlo, el Banco Provincia sumó más funciones a su billetera digital. Envía dinero, compra en comercios, recarga el celu y paga tus servicios desde donde estés. Es gratis. Bájate Cuenta DNI en solo 3 simples pasos y sé parte de esta gran comunidad. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar/donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires Ciudad. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Seguimos en Precisiones, ya en el tramo final del programa. Digamos que en este momento el presidente Alberto Fernández está participando de un acto en Cañuelas, en el municipio bonaerense de Cañuelas, en el complejo industrial Visuar, donde aparte de presentar una nueva línea de productos de la empresa, se prevé que en cuestión de minutos ya, seguramente lo hará sobre el final del programa, hará el anuncio de una línea de financiamiento productivo para empresas y un plan para favorecer la compra de electrodomésticos, justamente en el complejo industrial Visuar, una empresa productora justamente de lavarropas y todo lo denominado como línea blanca. Y tenemos que decir que el dólar, bueno, en este quinto día de... Cada cual le puede poner la denominación que busque, parálisis de actividad, algunos dicen que es un feriado no declarado, pero bueno, lo cierto es que desde la aplicación del nuevo impuesto de 35% a cuenta de ganancias, que se le suma el 30% del impuesto país, esto complicó la adquisición de dólares no solo por hacerlo más caro, sino porque se incluyen otros temas que a la vez complican más la situación para saber si el cliente, el interesado en comprar dólares está en condiciones de comprarlos. Por ejemplo, se agregan a los gastos al tope de $200 mensuales por persona, los gastos que se hagan en moneda extranjera con tarjeta de crédito o débito. Esta información se podría decir que los bancos las tienen a disposición, porque no es muy difícil para el sistema bancario con el desarrollo informático que hay contar con esa información. Lo que complicó es que también se incluye en la prohibición a aquellos que sean beneficiarios de planes sociales. Acá vino una disputa, no declarada, pero disputa al fin, entre los bancos del sistema financiero y la Administración Nacional de la Seguridad Social. Concretamente los bancos le pidieron al ANSES que la nómina de los beneficiarios para cruzar la información. ANSES dijo que eso es información privada, con lo cual dispuso que no correspondía pasarle a los bancos esa información, y dio a conocer en el día de ayer un comunicado que realmente sorprende. Dice que da a conocer la página del ANSES en la cual los bancos pueden consultar, los bancos y cualquier particular, la situación de cada interesado en comprar dólares para ver si está en condiciones o no de comprarlos. Esto quiere decir si es beneficiario o no de un plan social. Y dice que el trámite demora unos 45 segundos. El tema es que el trámite es persona por persona, y desde que uno aprieta la primera tecla hasta que tienen información, sí. Si lo hace muy rápido puede demorar 45 segundos, pero no es un trámite automático, ni está enganchado a la situación de cada cliente que pide comprar dólares. Cada banco tiene que hacer caso por caso esta consulta. Pero aún en el supuesto caso de que fueran 45 segundos,
hay una realidad que pareciera que el ANSES no lo tiene en cuenta. Quizás la gente del ANSES no cuente con esta información, pero el Banco Central informó en el último informe monetario y cambiario, el último informe del mercado de cambios, que en julio hubo 3.900.000 personas que compraron dólares en el mercado único y libre de cambios. Esto es el dólar oficial, no gente que compró el dólar blue o el dólar oficial, pero digamos legal a través de contado con liquidación. La gente que recurrió a través del home banking o lo que fuera para comprar dólares al precio oficial más el 30% del impuesto país, que en este caso ahora sería un 35% más. Esa gente fue en total en julio 3.900.000 personas. Hay que tomarse la molestia de hacer algunos cálculos que pueden ser obvios, pero justamente a veces por ser tan obvios no se toman. En julio hubo 21 días hábiles. Para comprar dólares no se puede comprar a las 3 de la mañana. Si uno ingresa a la página de su banco, del banco del que es cliente, le dirán que puede comprar entre las 10 y las 15. O sea, en 21 días hábiles, de 10 a 15, eso significa que hubo 105 horas disponibles para comprar dólares. 105 horas multiplicado por 60 nos da 6.300 minutos. Y si lo volvemos a multiplicar por 60, perdón por la obviedad, nos da 378.000 segundos. O sea, 3.900.000 personas compraron dólares en 378.000 segundos. Esto implica que por cada segundo hubo más de 10 personas que compraron dólares. Por cada segundo hubo más de 10 personas que compraron dólares en julio. No tengo los datos de agosto porque todavía no han sido dados por el Banco Central. Ahora, a todo esto, sabiendo que en un segundo 10 personas compraron dólares en julio, el ANSES dice que el trámite demora nada más que 45 segundos por persona, no por 10 personas. O sea, aunque no se caiga el sistema del ANSES, ya de por sí es una complicación infinita para aquellos que quieran comprar dólares y desde ya, ni soñando, se volverá a esta cantidad de gente como hubo en julio de 3.900.000 personas. Habrá que ver los números finales de septiembre, tengamos en cuenta que esta medida se tomó en la segunda quincena de septiembre, así que los datos de la primera seguramente habrán sido elevados, pero lo cierto es que en octubre los números tranquilamente serán muchísimo menores al 95% de este número de 3.900.000 personas que hubo en julio. Y sobre el cierre tenemos que decir que, si bien el mercado de cambios formal y también informal en el día de hoy está prácticamente paralizado, el dólar blue se mantiene en 141 pesos, como ayer, el contado con liquidación está en 139,52, el dólar bolsa en 130,53, y el dólar oficial, al menos el que formalmente se ofrece en el Banco de Nación, pero difícilmente se puede acceder con todo lo que estábamos hablando, está en 79,50, que con los recargos del impuesto país y la retención a cuenta de ganancias se eleva a 131,18. En ese punto de vista no hay grandes cambios respecto de lo de ayer, digamos ninguno. En lo que sí hay cambios es en el riesgo país. Como habíamos hablado en el reportaje con Federico Furiase, está aumentando y está aumentando mucho. Y ya en lo que va del día está aumentando el 1,4% respecto del cierre de ayer. Está en 1.357 puntos básicos. Así que es un tema para preocupar y realmente es una lástima, una pena que se diluya el exitoso anuncio que había hecho a principios de agosto el ministro de Economía Martín Guzmán con el canje de la deuda extranjera. Pero bueno, con este dato ya cerramos el programa de hoy, nos reencontramos entonces dentro de 7 días en este programa que se llama Precisiones y que se emite todos los martes de 2 a 13 por la AM 1220 Ecomedios. Chau. Precisiones fue una realización de El Tablero Producciones.